Tiene la palabra el diputado Eric Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenidos. Mi primera pregunta es, ¿cuáles organizaciones se aglutinan en la red Novarum? Sí, la red Novarum es una organización de más de 45 sindicatos afiliados. Está en el sector privado, está en el sector público, pertenece a nuestra organización, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC, pertenecen los sindicatos de la salud, pertenecen los sindicatos del sector privado, que ahí la lucha es bien difícil. Don Víctor, siendo ministro de Trabajo, no lo dejaron entrar en una transnacional bananera, siendo ministro de Trabajo, le impidieron el paso. Entonces, el tema es, ¿cierto, don Víctor? ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Bueno, ok, perfecto. Entonces, el tema es que tenemos que ver con varias áreas de los servicios, varias áreas de la producción. Entonces hay una diversa experiencia en el trato de estas cuestiones de huelga y de diálogo social. De manera que entonces es una gama de sindicatos del sector privado, público y municipales que tenemos bajo la sombrilla de la red Novarum. Muchas gracias. Perdón. Vamos a ser claros. Obviamente que una huelga, que sea la última medida que los sindicatos toman, afecta servicios. La discusión de si son esenciales o no, que me parece fundamental y que tendríamos que ver cómo le sacamos puntas al lápiz. Pero claramente lo que uno podría ver es de que muchos de esos servicios, no solo la privación de las citas, las cirugías que se cancelan, los días en que los estudiantes no reciben educación. Voy a esto. En algunos centros educativos hubo gente que quería ingresar para dar lecciones o para ejercer sus funciones en los comedores escolares y los centros educativos estaban bloqueados o no permitían el paso. ¿Incitan ustedes a ese tipo de medidas con las huelgas? Sí. Para efectos del caso, desde nuestra Confederación Red Novarum, siempre pensamos que el diálogo es la mejor forma para dirimir cualquier conflicto. Y nosotros jamás vamos a incentivar a procesos de violencia, como por ejemplo bloqueos de calles o bloqueos de centros educativos, y menos comedores escolares, ¿verdad? Entonces, que nosotros tengamos conocimiento de que se dio alguna situación en un centro educativo, lo desconocemos. ¿Hubo o no hubo bloqueos en este movimiento de huelga? Vamos a ver, señor diputado. Uno de los defectos que tiene el proyecto, este o el otro que está para regular la huelga también, es precisamente criminalizar la protesta sindical. Entonces el tema de quién califica que es bloqueo o quién califica que la huelga no tiene un sentido pacífico. Y es muy interesante que ustedes revisen la jurisprudencia de la declaratoria legal de Recope, porque efectivamente ahí los jueces superiores vieron tan espuria la prueba y los vicios de procedimiento que se dieron en la calificación de primera instancia que hicieron, que anularon y declararon la huelga legal. Pero yo quisiera también decirle que el tema de la huelga, aquí está este documento que con mucho gusto lo compartimos, que es del informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y por eso decía, señoras y señores diputados, que hay que verlo con la objetividad y con los parámetros que tienen que verse, porque vea qué interesante, dice, caso Costa Rica, la Comisión ha tomado conocimiento de la directriz número 28 del Poder Ejecutivo de fecha 15 de septiembre de 2013, dictada a raíz de una huelga en la que se consideraban servicios públicos esenciales la refinería de petróleo y los puertos, y se ordenan las autoridades que adopten las medidas necesarias para mantener el ejercicio y prestación de tales servicios. La Comisión subraya que tales servicios
no son servicios esenciales en el sentido estricto del término y que deberá garantizar en los mismos al ejercicio del derecho a la huelga sin que sea posible, por ejemplo, la sustitución de huelguistas por otros trabajadores. La Comisión confía en que el gobierno no recurrirá en el futuro en directrices de esta naturaleza que cercenen el derecho a huelga. Entonces, por eso insisto, señoras y señores diputados, solo de una manera tripartita podemos ponernos de acuerdo en cómo regular ciertas cosas, no prohibir la huelga. Y esa es la posición del Herrero Novaro. Esa es la posición. Obviamente entonces hay mecanismos de presión que son válidos y que son reconocidos internacionalmente, son reconocidos por el derecho laboral. Entonces, efectivamente, señor diputado, a la pregunta anterior que ya mi compañero Lenin la contestó, pero yo reafirmo lo que dice compañero, que no, los sindicatos no incitamos a ningún acto de violencia, son mecanismos. El día que se hizo, señoras diputadas, la marcha contra la violencia contra la mujer, nosotros como Herrero participamos, ¿verdad? Iban los ministros de Estado, iban señores diputados también ahí, y iban bloqueando una calle, porque no había paso. Cerramos la avenida Segunda. Entonces eso puede ser que es un acto que incita a obstruir el derecho al tránsito. No, es que se utilizó la calle para demostrarle a este país que la violencia contra la mujer hay que pararla, en los cuales es un proyecto en que el Herrero Novaro está casada porque no puede haber más violencia contra las mujeres en este país. Muy bien, muchas gracias. Se agotaron los 5 minutos.